Buenos días, colegas. ¿Cómo están? Otra vez estamos ahora con la segunda parte de fisiología. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Fisiología del aparato digestivo y del aparato renal. Eso vamos a ver ahora. Y una introducción que creo que es necesario, sobre todo en transporte de algunas sustancias en el cuerpo y sobre el potencial de acción que vamos a repetir también en neurología y en cardiología. Pero ahora en gastro vamos a iniciar con eso. Ahora, en el aparato digestivo vamos a ver bastante secreción gástrica, secreción ácida, cosa que van a repetir también en gastroenterología, en la parte inicial de gastroenterología. ¿Por qué es importante? Son temas recurrentes en los exámenes y vino en el examen pasado. Muy bien, ahora vamos a ver el transporte de membrana. Básico porque en el aparato digestivo y en el aparato renal va a haber bastante transporte y son casi los mismos. Vamos a ver que el transportador de sal y glucosa es el mismo en el intestino y es el mismo en el túbulo, ¿ya? Pero hay algunos fundamentos básicos que debemos recordar. Transporte tenemos para sustancias de pequeño peso molecular y de gran masa, ¿no? Los de pequeña masa molecular, primero tenemos la osmosis, ¿no? La osmosis es para el agua, difusión simplemente en base a gradiente de concentración. Luego tenemos el transporte pasivo. El transporte pasivo no gasta energía, como ustedes saben, y de eso tenemos difusión simple y difusión facilitada. ¿Cuál es la difusión simple? La que pasa nada más a través de la membrana, sin mediar ningún transportador ni nada. ¿Ya? Eso es difusión simple, no necesita energía ni nada. Difusión facilitada, ¿qué es? Va a pasar a través de la membrana sin energía, pero con un transportador. Ejemplo, el GLUT. El GLUT es un transportador de glucosa. La glucosa va a pasar por el transportador sin gastar energía, nada. Pasa a través de ese. ¿Ya? Y es transporte pasivo. Sin transportador, con transportador. Esa es la diferencia entre estos dos. El activo puede ser de dos tipos, primario o secundario. No está ahí, pero es primario o secundario. Ambos van a usar obviamente energía. El primario va a usar directamente la energía y el secundario en una forma indirecta. El primario, está el ejemplo ahí, las bombas, ¿no? Cualquier bomba de sodio, potasio, de hidrogeniones, potasio, todas esas usan directamente ATP. Entonces, transporte activo primario. El secundario es el que va a usar energía, pero en una forma secundaria, como su nombre lo dice. La bomba, en este caso, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, crea una gradiente, ¿no? Y ahí usa energía. Esa gradiente hace que un transportador lleve otro elemento. Ejemplo, el transportador de sal y glucosa. Ese transportador que lleva sodio y glucosa al mismo tiempo, ese es transporte activo secundario. ¿Por qué? Ese mismo transportador no usa energía. ¿Pero dónde se usó la energía? En la bomba de sodio-potasio, que creó ese desbalance de concentraciones. Y gracias al desbalance de concentraciones, fluye el sodio y jala glucosa. Ahora lo vamos a ver en el intestino. Y luego, estos son transportes activos, usan energía, pero son un poco más complejos porque son para moléculas de masa molecular grande. Endocitosis, que puede ser de tres tipos, ahora tengo tres gráficos para eso, fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Endocitosis, la célula va a englobar un componente y lo va a llevar dentro. Exocitosis, todo lo contrario. La célula hace lo mismo para expulsar el elemento. Y transitosis, que es la combinación de endocitosis con exocitosis. O sea, primero agarra algo y luego lo suelta. Y veamos, acá están algunos ejemplos, antes de pasar a estos tipos especiales. Difusión simple, transporte pasivo, no hay mediador, nada, y no usa energía. Facilitada, difusión facilitada.
No usa energía, pero hay un transportador, un canal o una proteína un poco más compleja llamada carrier. Y el transporte activo, obviamente, directamente, la energía es empleada para que este carrier, en este caso el carrier, se modifica, pero con el uso de energía. En este caso, no. Y estas son las formas de llevar moléculas grandes. La endocitosis y esta es la fagocitosis. Fagocitosis, ¿qué hace? La célula engloba, extiende un poco su membrana y engloba lo que quiere fagocitar. Crea sus proyecciones o pseudópodos. En este caso se forma un fagosoma o vesícula fagocítica. Es simple. La pinocitosis es un poco más complicada. ¿Quién usa esto? Los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, por ejemplo, es un ejemplo de fagocitosis. La pinocitosis es lo mismo, pero necesita algunas variantes. Acá la célula no crea proyecciones. La diferencia es que se invagina. Hay una invaginación. Y se invagina en una zona que está recubierta por clatrina. Entonces, en la pinocitosis, la clatrina es una molécula importante. Solo se va a invaginar la zona esta marcada por clatrina. Hay una invaginación y se crea una vesícula pinocítica. Ya no es fagosoma ni vesícula fagocítica, sino es vesícula pinocítica y en este caso está revestida también. ¿Por qué? Por clatrina. Una vez que se ha terminado el proceso que debía realizarse con esto, esta membrana regresa a la superficie, a donde estaba, ¿ya? Esa es la pinocitosis. Y esta endocitosis un poco más compleja porque es mediada por receptor. Ya es como la primera, pero en este caso, para que haya esa proyección de la membrana o la invaginación, según como toque, debe haber un receptor que reconozca al ligando, cualquiera que sea este. Entonces, el ligando viene, se acopla al receptor y recién este receptor va a generar un cambio en la membrana para invaginarse y envolver al ligando, ¿no? En este caso también usa clatrina. La parte que se evagina tiene clatrina. Ejemplo, tenemos uno claro, el VIH, ¿no? El VIH tiene una endocitosis mediada por receptor. ¿Cuál es su receptor? El CD4, ¿no? El CD4 reconoce al GP120 y se vagina y entra así dentro de la célula. Es una endocitosis mediada por receptor. Otro ejemplo que vamos a ver ahora es la vitamina B12. La vitamina B12 llega al ilion con factor intrínseco. Entonces, en el ilion hay receptores ¿para quién? Para factor intrínseco. Entonces, reconoce el factor intrínseco y hace endocitosis también mediada por receptor. Muy bien, eso es con respecto a transporte, una pequeña introducción. Lo otro es el potencial de membrana, que vamos a ver en diversos tipos de células, y es importante en la célula cardíaca, en el nervio, en el músculo, y ahora vamos a ver que también en los músculos del tracto gastrointestinal. ¿Qué es el potencial de membrana? Si nosotros ponemos electrodos en la célula, un electrodo fuera de la célula y otro dentro, como se ve acá, vamos a ver que hay una diferencia de carga eléctrica, ¿ya? Y a eso se llama el potencial de membrana, la diferencia que hay entre las cargas del intra con el extracelular. ¿Y cómo es el potencial de membrana normalmente en las células? Negativo. Quiere decir que las cargas del intracelular son más negativas en relación al extracelular. ¿Y quién da esa negatividad? ¿Quién ocasiona esa negatividad? El potasio. El potasio es el encargado de eso. ¿Por qué? Porque el potasio es carga positiva, ¿no? Pero ¿qué hace normalmente el potasio? Está en mayor concentración acá y va a migrar siempre al extracelular, dejando más cargas negativas dentro, porque va a estar migrando siempre hacia afuera. Una carga positiva que migra hacia afuera dejando más cargas negativas. En consecuencia, el intracelular es más negativo que el extracelular. Esa es la diferencia de potenciales que hay. Afuera, ¿quién está más? El sodio. También hay calcio, cloro, pero más sodio que es positivo, ¿no? Dentro habrá menos sodio, menos cloro, menos calcio que el interior. Entonces, ¿cómo determinamos el potencial de membrana? El potencial de membrana, que es basal,
es el de reposo, una membrana que no está estimulada por nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién da ese potencial de membrana? Que puede ser entre menos 90 y menos 70 milivoltios, dependiendo del tipo de célula. Incluso hay células que tienen menos 56, como vamos a ver que son las células del músculo liso intestinal. Ese es el potencial de reposo, estado basal, no se mueve, quieto. ¿Quién determina el potencial? Sobre todo el potasio, les dije, ¿no? Pero hay varias otras cosas. Primero está el canal de potasio, que está llevando las cargas positivas fuera. Por lo tanto, deja menos cargas positivas acá. En balance, deja cargas negativas, por eso es negativo. Pero también está entrando sodio. También entra sodio, lo que haría que entren cargas positivas. Pero la diferencia de estos dos canales es que este es 100 veces más permeable para el potasio que para el sodio. Entonces hay una diferencia amplia. Entonces, de todas maneras, van a salir más potasios de los sodios que entren. Si existiera solamente el canal de potasio, el potencial de membrana sería de menos 94 milivoltios. Si solo existiría ese. Ya, pero este es el potencial que aporta el potasio. En cambio, está el canal de sodio también, que hace lo contrario, ¿no? Trae cargas positivas dentro. Por lo tanto, si existiera solo este canal, si no existieran estos dos, solo este, ¿cómo sería la carga? El potencial de reposo sería positivo, ¿no? ¿Y cuánto aporta al potencial de membrana el canal de sodio? Más 61. Más 61 milivoltios, o sea, ese sería positivo. Y hay otro que aporta al potencial de membrana, la bomba de sodio-potasio. También está contribuyendo ahí. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Saca sodios, 3 sodios, e introduce 2 potasios. En conclusión, ¿qué hace la bomba? Saca más cargas positivas de las que mete. Entonces, su aporte va a ser de menos 4 milivoltios. ¿Ya? Entonces, los tres juntos forman el potencial de membrana, el potencial de reposo. Que, como les digo, puede ser este o este según el tipo de célula. Ahora, ¿cómo sacamos el potencial? Gracias a una ecuación de Nernst, donde se ponen todos los voltajes y sale el voltaje de respuesta. No es la suma algebraica. Si fuera la suma algebraica sería otro el voltaje. Se usa la ecuación de Nernst. Y ahí está. Este es el potencial de acción. Cuando la membrana se despolariza, cambia de voltaje, se vuelve positivo, ese es el potencial de acción. El potencial de reposo era negativo, ¿no? Siempre negativo. Pero el potencial de acción, ¿qué pasó con la membrana? Se ha despolarizado. Cambia hacia un potencial positivo. Ese es potencial de acción. Y tiene varias fases, ¿no? La despolarización, una meseta si lo hubiera, y la repolarización. Esas son las tres fases de casi cualquier membrana. Hay variantes, pero ahí tienen. Vamos a ver que en el corazón, por ejemplo, hay una meseta bastante larga, ¿no? Y las células nerviosas tienen hiperpolarización, o sea, se vuelven más negativas que lo normal. Entonces, ¿de quién depende la despolarización? Básicamente del sodio. ¿Qué pasa en la membrana? Se abren canales de sodio, el sodio ingresa a la célula y la célula va a tornarse positiva. Entonces se despolariza. Después está una meseta que podría depender de calcio y la repolarización va a ser dependiente de potasio. O sea, el potasio de nuevo comienza a salir del interior de la célula al exterior, dejando otra vez cargas negativas adentro y regresa a lo normal. Como les dije, algunas células tienen hiperpolarización, o sea, se vuelven más negativas de lo normal, por lo tanto responden menos. ¿Y de quién depende la hiperpolarización? Básicamente canales de cloro. El cloro es una carga negativa. Entonces, si se abre un canal de cloro, el cloro va a introducirse dentro de la célula llevando cargas negativas y va a ser más negativa la membrana. Cosa importante que hay que ver, y lo vamos a ver también en cardiovascular, y porque vino también en el examen, son los periodos refractarios absolutos y relativos que tiene el potencial de acción. En este último examen vino que era el periodo refractario relativo. El potencial de membrana
Tiene sus fases, como hemos visto, dependiendo de cada ion. Pero hay un periodo en el cual no se puede iniciar otro potencial de acción. O sea, si yo pongo un estímulo en esta fase, no se va a disparar otro potencial. ¿Ya? Va a seguir ahí, quieto. Ese es un periodo refractario absoluto, en el cual no se va a poder volver a iniciar otro potencial de acción. Sin embargo, en esta fase, en la fase de recuperación casi al final, sí, si llega otro impulso eléctrico, acá puede iniciarse, antes de recuperarse la membrana, puede iniciarse de nuevo el potencial de acción. Ese periodo es el periodo refractario relativo. Y lo vamos a ver en la siguiente clase, que gracias a esto, las células cardíacas se defienden de arritmias. Tenemos un impulso que ha generado mi potencial de acción y genera el latido, y como por más que venga otro impulso no se va a iniciar otro, no va a haber otro latido. Sin embargo, acá sí. ¿Ya? Entonces, las arritmias se dan en el periodo refractario relativo. ¿Y por qué? Porque acá ya comienzan a abrirse algunos canales de sodio. En este periodo refractario relativo hay algunos canales de sodio que ya están abiertos y si reciben un nuevo impulso se van a abrir todos y se va a generar un nuevo potencial de acción antes de que llegue a su potencial de reposo. Muy bien, entonces ya hemos visto esas dos partes introductorias, ahora vamos a ir de lleno al aparato digestivo. Esto es lo que vamos a ver: deglución, secreción gástrica importantísimo, todo el tránsito intestinal con digestión, absorción, secreción intestinal, páncreas, hígado y la fisiología de estos. Las funciones del tracto gastrointestinal, saben bien, es transportar obviamente el alimento que consumimos, degradarlo y absorberlo, ¿no? Digerirlo y absorberlo. Y tenemos todo este camino que pasan los alimentos. Hay un tránsito más o menos de 10 segundos por todo el esófago, llega al estómago y pasa al duodeno, en el intestino delgado tenemos un tránsito más o menos de 1 a 3 horas, esto en el duodeno, el intestino delgado 7 a 9 horas y el grueso de 25 a 30 horas, dependiendo de las situaciones. Pero básicamente todo el tracto gastrointestinal va a hacer su función gracias a que tiene un músculo liso. Un músculo liso que va a cumplir la función motora para poder hacer que todo el alimento progrese y salga. Entonces, tenemos que ver primero la motilidad gastrointestinal. Tenemos dos tipos de contracciones en todo el tracto gastrointestinal. Contracciones fásicas y tónicas. ¿Qué es una contracción fásica? Es esa que se contrae y se relaja, contrae y se relaja. O sea, una relajación que sigue de contracción. Y es un ciclo fásico. Y tenemos contracciones tónicas. ¿Cuál es la contracción tónica? La que siempre está contraído y de vez en cuando se relaja, ¿no? Entonces, casi todo el tracto gastrointestinal tiene contracción fásica que va a hacer que progrese el alimento, ¿no? Pero en ciertos lugares hay contracción tónica. Ejemplo, el esfínter esofágico inferior, siempre está contraído. El esfínter de Oddi, la válvula ileocecal y los esfínteres anales, ahí están contraídos, ¿no? Entonces, esa es una contracción tónica. Hay que recalcar que la contracción tónica está dada ¿por quién? Básicamente por la acetilcolina. La acetilcolina va a estar haciendo que esos lugares estén contraídos. ¿Dónde se originan los impulsos para generar la motilidad del tracto gastrointestinal? En estas células, las células intersticiales de Cajal. Estas células son los marcapasos del intestino. O sea, ahí se generan los impulsos nerviosos que son llevados por todas las células una a una para que se dé la contracción. Y estas células intersticiales van a mandar dos tipos de ondas eléctricas. Las ondas lentas, que son unas ondas, son potenciales de acción. Son potenciales de acción. En sí, no llegan a generar un potencial, sino son oscilaciones del potencial de membrana. O sea, el potencial de reposo es así, ¿no? Pero en el tracto gastrointestinal
tiene oscilaciones de ese potencial de membrana de reposo, está yendo en ondas. Esas ondas se les llama ondas lentas. Y cuando llegan a cierto grado, esas ondas lentas pueden generar potenciales en espiga. Esos potenciales en espiga hacen contracción. O sea, basalmente el intestino tiene ondas lentas y cuando suben mucho, hacen contracción en el potencial en espiga. Ondas lentas entonces son cambios lentos y ondulantes del potencial de reposo. Y esas variaciones están entre 5 y 15 voltios. Esa onda tiene 5 y 15 voltios. ¿Dónde son más frecuentes? El duodeno. El duodeno puede tener 12 ondas lentas por minuto. O sea, ahí son más rápidas. ¿Y quién es el más lento? El estómago. El estómago llega a tener 3 ondas a 5 ondas lentas por minuto. ¿Ya? Entonces, eso no olviden. Duodeno más rápido, estómago más lento. Y el verdadero potencial de acción es este, el potencial en espiga, que se dispara cuando ese potencial de reposo que está ondulante llega en menos 90 milivoltios. Y se pueden dar 1 a 10 espigas por segundo. Menos 40, no es 40. Recuerden que el potencial de reposo es negativo, ¿no? Está negativo, en menos 56 por ahí. Cuando llega a menos 40, se dispara el potencial en espiga. Y hay una diferencia con el nervio de este potencial en espiga, que es un potencial de acción. Dura mucho más, 10 a 40 veces más que el nervio. O sea, el nervio se despolariza y se repolariza rápidamente. En cambio, estas células musculares lisas del intestino se despolarizan y tardan en repolarizarse más tiempo que ese nervio. Ahí están. Esas son las ondas lentas. El potencial de reposo, menos 56. Un poco menos que otras células, como les dije. Y fluctúa. Las ondas lentas fluctúan entre 5 y 15 milivoltios de diferencia. O sea, y cuando llegan a menos 40, ahí se da el potencial en espiga. Y ahí habría contracción recién. Entonces, ondas lentas, potenciales en espiga. Una cosa que hay que aclarar. Normalmente hemos dicho que la despolarización depende básicamente de sodio, ¿no? Hemos visto eso en el potencial de acción. En las ondas lentas y los potenciales de espiga, el que es más importante es el calcio. O sea, acá hay canales de calcio que son más lentos que los de sodio. Por lo tanto, el potencial tarda más. Y en menor cantidad está el sodio. Entonces acá la despolarización depende de calcio sobre todo y un poco de sodio. En otras células es sodio básicamente. Una diferencia que hay ahí. ¿Quiénes despolarizan la membrana de estas células musculares? La distensión del músculo. Si yo lo distiendo, va a despolarizar para que se contraiga. La acetilcolina. Es importante la acetilcolina en todo esto. La acetilcolina hace que se mueva. Y el parasimpático en sí. El parasimpático aumenta las ondas, por lo tanto, el potencial motor. Y algunas otras hormonas gastrointestinales que hemos visto en la sesión previa, que van a aumentar la contractividad, como la motilina, por ejemplo, ¿no? La motilina también aumenta la contracción. ¿Y quiénes inhiben? Básicamente, la noradrenalina y la adrenalina. Si ustedes agonizan esas células, eso relaja la célula muscular. Y obviamente el simpático, que va a aportar todo esto. Muy bien, entonces ahora vayamos al primer paso. Nosotros consumimos el alimento y lo vamos a deglutir. Hay 3 fases de la deglución. La primera es la fase voluntaria. Esta fase voluntaria depende obviamente de nosotros. Masticamos y vamos a llevar el bolo voluntariamente hacia la parte posterior de la boca. Para iniciar ya toda una fase, no es voluntaria, es una fase automática, la fase faríngea de la deglución, y después que sigue en automático, la fase esofágica. Esta fase de faríngea es un poco complicada, hay varios pasos. El primero es que el paladar blando se eleva. Tan pronto la comida llega a tocar el paladar blando, hay receptores ahí que
van a sentir ello, y el cerebro va a mandar impulsos para que el paladar blando se vaya hacia arriba y tape, obviamente, la faringe hacia arriba y la comunicación con las fosas nasales. Es el primer paso. Luego, los pliegues palatinofaringios se aproximan entre sí. ¿Para qué? Para que se estreche y el bolo que pase no sea tan grande. Si el bolo es muy grande, regresa a la boca a seguir masticándose. Entonces, esto va a regular el tamaño. Después, las cuerdas vocales se aproximan entre sí también, y esto que impide que el epiglotis se eleve, no se va a elevar, se queda tapando la glotis, por lo tanto, la comida no va a pasar al pulmón. Ascenso de la laringe, y este ascenso de la laringe, ¿qué hace? Relajación del esfínter esofágico superior. Se abre y va a poder pasar el alimento. Y después se inicia la contracción de la musculatura faríngea. Se contrae y eso va a originar la siguiente fase, la fase esofágica, contracciones del esófago, todo automático. La comida choca con el paladar blando, se eleva el paladar, tapa la comunicación que hay arriba, sigue bajando el alimento, se evita que el epiglotis suba, porque las cuerdas vocales y demás se han acortado, y el alimento puede pasar de frente. Y después tenemos la fase esofágica. Primero se inician movimientos peristálticos primarios, o sea, va a haber movimientos peristálticos que van a hacer progresar el alimento. Y recorre el esófago en este tiempo, 8 a 10 segundos. Si la comida pasó completamente, no hay mayor problema, pero si todavía hay bolo ahí en el esófago, eso va a seguir distendiendo al esófago. Entonces, habíamos dicho que la distensión es un estímulo para la contracción muscular. Por lo tanto, se van a iniciar unas segundas ondas, las ondas peristálticas secundarias, que van a persistir hasta que todo el alimento termine de pasar el esófago y llegue al estómago. Una vez que la onda peristáltica ha ido viajando por todo el esófago y llega al esfínter esofágico inferior, ese va a ser el estímulo para que el esfínter esofágico inferior se abra. O sea, la onda llega hasta el esfínter y eso hace que se abra. ¿Quién media esta fase esofágica? Básicamente estos pares craneales, el glosofaringio y el vago. Y este es el control nervioso tanto de la fase faríngea como de la esofágica. Miren, hay receptores paladar blando en la faringe que básicamente están llevando toda la información por el trigémino y el nervio glosofaringio y van a este fascículo solitario que está en el tronco cerebral, que es el centro de la deglución. Entonces, el centro de la deglución está en el fascículo solitario. Y de ahí van a salir eferencias, otra vez por los nervios glosofaringio y también por otros pares. Básicamente el quinto, el noveno, el décimo y el doceavo, que van a llevar las eferencias y esas van a permitir la contracción tanto de la faringe como del esófago. Entonces el alimento va a pasar por todo esto, van a generarse las ondas en el esófago, llega la onda peristáltica a este nivel, donde está el esfínter esofágico inferior y se va a relajar. ¿Quién está haciendo que se contraiga normalmente el esfínter esofágico inferior? Lo dije, es la acetilcolina. Está que tenga una contracción, está haciendo una contracción tónica. Pero cuando llega el impulso va a haber dos sustancias que van a mediar la relajación. El óxido nítrico y el BIP, ambos neurotransmisores. El péptido vasoactivo intestinal y el óxido nítrico. Cuando vimos en endocrino algunas hormonas del tracto gastrointestinal, no tocamos al BIP, porque el BIP, más que hormona, es sobre todo neurotransmisor. El péptido vasoactivo intestinal, entonces, tiene varias funciones que vamos a ver conforme progresa la sesión, pero una de ellas es relajar este esfínter. Entonces, el esfínter esofágico inferior básicamente tiene una contracción tónica en 30 milímetros de mercurio. Ahí va a estar siempre contraído. ¿Y quién lo está modulando? El vago. El vago lo va a inervar y va a modular. Lo va a contraer por acetilcolina y el mismo vago es el que va a aportar óxido nítrico y también va a aportar ese BIP. Su función, pregunta de examen, aunque simple, pero ahí está, previene el reflujo gastroesofágico.
Y otra vez, relaja y quién contrae. Ahí hay varias sustancias y factores que modifican el esfínter esofágico inferior. Hay tanto sustancias farmacológicas como fisiológicas. Aumentan la presión. Miren, la gastrina. Alguna pregunta alguna vez vino que la gastrina, ¿qué hacía con el esfínter esofágico inferior? Aumenta el tono. La motilina y la sustancia P aumenta el tono. Aunque basalmente, ¿cuál es? La acetilcolina, ¿no? Y disminuye la presión. Colecistoquinina, secretina, VIP, glucagón, somatostatina, progesterona. Por eso las gestantes tienen reflujo gastroesofágico, porque la progesterona también disminuye el tono. Y ahí el que falta es el óxido nítrico. Y hay varios fármacos, ¿no? También hay alimentos, las proteínas lo aumentan, pero todos estos alimentos lo disminuyen. Y tóxicos, alcohol, café y demás. Ahora vayamos al estómago. El alimento ya llegó al estómago y este también va a tener motilidad, tiene un movimiento. Y luego vamos a ver su secreción. A diferencia del todo el tracto gastrointestinal, tiene una capa más. Esta tiene una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Son 3 capas que tiene el estómago. Y tiene 3 fases de movimiento. Una fase de relajación. Normalmente va a estar relajada la parte superior del estómago, ya que eso va a permitir que almacenemos alimento. ¿Y cuánto podemos almacenar? 1,5. ¿Y quién media esa relajación? Otra vez, el péptido vasoactivo intestinal. Esa es la primera parte. Entonces llega el alimento y ¿qué pasa con el estómago? Se distiende para almacenar. Luego se dan contracciones. Recordemos que el estómago tiene menos ondas lentas, ¿no? ¿Cuántas eran? 3 a 5, es el más lento. ¿Quiénes aumentan la motilidad acá? La gastrina y la motilina, ¿ya? Cuando llegue el alimento, vamos a ver que se va a secretar gastrina y esa gastrina va a aumentar el movimiento. La motilina básicamente es para el movimiento que tiene el estómago en las fases donde no hay comida, o sea, es para limpiar. ¿Quiénes disminuyen la motilidad? Simpático, con adrenalina y noradrenalina. Secretina, recuerden que la secretina era estimulada por el pH ácido en el duodeno, ¿ya? Y va tanto al páncreas y al estómago para disminuir la movilidad y la secreción. El péptido inhibidor gástrico también es un importante factor que disminuye la motilidad. Y en ayunas está el complejo migratorio motor, que son movimientos que se dan más o menos cada 90 minutos para limpiar. ¿Y de quién depende este complejo? De la motilina. Y luego ya se dio ese movimiento, que ¿para qué era este movimiento? Estas contracciones son básicamente para mezcla. Están mezclando y disminuyendo los fragmentos de comida. Luego que se ha dado esto, se da el vaciamiento gástrico, que va a tardar un promedio de 3 horas. Y es inhibido el vaciamiento, ¿por qué? Por 2 cosas. El ácido, como llega ácido al estómago, del estómago al duodeno, eso va a inhibir el vaciamiento, y también la grasa. La grasa, ¿qué va a hacer? Secretar colecistoquinina. La colecistoquinina inhibe las contracciones, disminuye el vaciamiento gástrico. Y el ácido, ¿qué hace? Estimula secretina. Y la secretina hace también lo propio, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Ahora vayamos a ver las células que tiene nuestro estómago. El cuerpo básicamente secreta moco, pepsinógeno, ácido clorhídrico. El antro secreta moco, pepsinógeno y gastrina. En todas estas células que están acá, tenemos células de la mucosa, de la superficie mucosa y en el cuello, que secretan básicamente ¿qué? Moco, bicarbonato y agua. Factores que protegen nuestra membrana gástrica. Después tenemos las células oxínticas o parietales que secretan 2 cosas importantes. El ácido clorhídrico en sí, proporcionando ácido al estómago, y el factor intrínseco, importantísimo para la absorción de vitamina B12. Y agua, células oxínticas y parietales. Y las células principales o pépticas, que secretan pepsinógeno. Pepsinógeno para la digestión de proteínas. Entonces vayamos a la célula más importante acá,
la célula parietal. La célula parietal que hacía factor intrínseco y el ácido. Y el ácido va a estar secretado ¿por quién? Por esta bombita. Esta bomba que va a sacar hidrogeniones y va a absorber potasio. Es una bomba que intercambia hidrogeniones con potasio. Y obviamente va a estar alimentada por otras bombas. Ahora, netamente vamos a obtener el hidrogenión y el bicarbonato por esa reacción que hemos visto antes, ocasionada por la anhidrasa carbónica, ¿no? CO2 con agua, ácido carbónico, y esto se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, por cada hidrogenión que secretemos, vamos a absorber también un bicarbonato. O sea, toda esta reacción va a hacer que tengamos un hidrogenión y un bicarbonato. El bicarbonato va a pasar a la sangre con un intercambiador de cloro. Intercambia cloro y el cloro sale. Y netamente sale también un hidrogenión. Entonces, netamente, ¿qué tenemos? Ácido clorhídrico, por un lado, y bicarbonato que se reabsorbe. Ese es el mecanismo de secreción del ácido gástrico. Normalmente esas bombas de hidrogeniones y potasio están en vesículas, no están expresadas acá en la membrana. Entonces, hay varios mecanismos que hacen que se exprese estos. La gastrina, la acetilcolina y la histamina. Esos son los principales factores que van a estimular la producción de ácido. Y pregunta de examen, sus segundos mediadores. La gastrina tiene su receptor específico, el CCK2, que va a estimular estas bombas por medio de calcio. Ese es su segundo mensajero. La acetilcolina, que va a agonizar su receptor muscarínico 3, que también va a aumentar el calcio intracelular y va a aumentar la expresión de estas bombas. Y la histamina tiene su receptor H2 y en este caso sí cambia. Su segundo mensajero es el MP cíclico. Entonces, los segundos mensajeros involucrados en la secreción gástrica, ¿cuáles son? Calcio y MP cíclico. Pregunta de examen. Y los que estimulan son estos tres: gastrina, acetilcolina, histamina. Y hay un factor importante, no está en este gráfico, sería la prostaglandina. La prostaglandina, ¿qué hace? Inhibe la secreción gástrica, como vamos a ver después. Ahí está el proceso. Normalmente, estas bombas de hidrogenión y potasio están guardaditas en vesículas. Cuando se dan los cambios en estos receptores, todas esas bombas se expresan en estos túbulos o canalículos que hay. Y ahí se va a dar la secreción. Esas son las fases de secreción gástrica, las tres conocidas. La fase cefálica, que va a depender básicamente del oler alimentos, ver alimentos. Eso hace que el vago inmediatamente secrete ¿qué? Acetilcolina. Y la acetilcolina hacía la producción de ácido gástrico. Después, la fase gástrica va a ser también mediada por el sistema nervioso, pero también por el alimento que llega. El alimento que llega, ¿qué va a hacer? Distensión. Y esa distensión va a hacer que se secrete más gastrina, como vamos a ver. Y la gastrina va a hacer que aumente el ácido gástrico. Entonces, básicamente gastrina y también las grasas que llegan ahí. Y la tercera fase es la fase intestinal. Aunque si vemos un balance, la fase intestinal más es de inhibición. Pero hay una secreción menor. Como sabemos, cuando el alimento llega al duodeno, viene ácido, y el ácido ¿qué hace? Aumenta la secretina, y la secretina inhibiría la secreción, ¿no? Entonces, básicamente es una inhibición. Este gráfico nos permite ver varias cosas en relación a la secreción de ácido gástrico. Primero veamos el vago. Miren, el vago está viniendo del sistema nervioso central y hace varias cosas. Por un lado, el vago estimula a la célula H, llamada antes célula enterocomafin. ¿Y qué secreta esta? Histamina. ¿La histamina qué hacía? Estimulaba la célula parietal. ¿Ya? Eso es por un lado. Por otro lado, la acetilcolina del vago también va directamente
a su receptor muscarínico 3 y estimula la producción. Pero el vago no solo lleva acetilcolina, lleva otra sustancia. Este también es el vago. Y lleva el péptido liberador de gastrina. Este péptido liberador de gastrina, antes llamado bombecina, estimula las células G. ¿Y las células G qué hacen? Producen gastrina. Y la gastrina se va a su receptor en la célula parietal. Entonces es importante el vago, cómo hace todos esos procesos para estimular mediante varios mecanismos a la célula parietal. O sea, potencia, no solamente directamente, sino lo hace a través de las células H y a través de las células G. ¿Ya? Por otro lado, ¿quién estimula a las células G? Aparte de la bombecina, los aminoácidos y la distensión gástrica. ¿Ya? Entonces, la distensión gástrica y los aminoácidos también estimulan a la producción de gastrina y esta va a estimular a la célula parietal. Entonces, hasta ahí el estímulo mediado por acetilcolina, aminoácidos y distensión. Pero llega un punto en que el pH baja demasiado, baja a -3. Cuando el pH baja a -3 se estimula una célula. ¿Cuál célula? Esta, la célula D. Esta célula D, ¿qué produce? Somatostatina. Y ustedes saben qué hace la somatostatina, se opone a todo. Va a inhibir a las células G para que produzcan menos gastrina. Entonces, un inhibidor es el pH. El pH muy ácido en el estómago y está estimulando y este inhibe a la célula G. Por otro lado, una vez que el alimento llega al duodeno, llega ácido, como les dije, se secreta secretina y GIP y también van a disminuir la producción de ácido y la motilidad. Entonces, por ahí estamos con los inhibidores, ¿no? El inhibidor entonces va a ser secretina, GIP, el pH a través de la somatostatina. En conclusión, hay 3 estímulos para la secreción gástrica. La gastrina, que va a ser estimulada por la bombecina o el péptido liberador de gastrina, que viene por el vago. La distensión y los aminoácidos. La histamina y la acetilcolina, los 3 estímulos. ¿Y quiénes inhiben la secreción gástrica? La somatostatina, por el pH ácido, la secretina, las prostaglandinas, el reflejo enterogástrico inverso, el GIP y el BIP. El péptido inhibidor gástrico y el polipéptido inhibidor vasoactivo. Y esta es la secreción gástrica en el periodo interdigestivo. O sea, entre comidas no hay tanta producción de ácido, pero la hay. Hay producción de ácido entre comidas, mínima. Escaso jugo gástrico por hora. Básicamente el estómago, ¿qué va a secretar en ese proceso? Moco, pepsina, casi nada de ácido. Pero, sin embargo, estos estímulos, los emocionales y otras cosas, pueden aumentar la secreción de ácido gástrico en ese momento. Por eso que el estrés y otras situaciones hacen favorable a la enfermedad ulceropéptica, por esa secreción que no debería estar. Ahora, la defensa de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica está defendida por moco, por bicarbonato, fosfolípidos que van a estar defendiendo eso, ¿no? Del ácido. Pero el factor importante en la defensa, ¿quién es? Las prostaglandinas. Son la principal defensa de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Primero, actuaban sobre las células. Está en letras, por si acaso, ahí también en su gráfico. Está igual, solo en resumen. ¿Qué hacen? Inhiben la secreción de ácido gástrico. Habíamos visto que había 3 agonistas para la secreción de ácido gástrico, pero uno se opone, la prostaglandina. La prostaglandina, dependiendo si es prostaglandina E2 sobre su receptor EP3 y si es prostaglandina I2 sobre su receptor IP. Esos son sus receptores. Los receptores IP son de prostaglandina I2 y los receptores EP1, 2, 3 y 4 son de prostaglandina E2, como vimos antes. Aparte de inhibir la secreción gástrica, ¿qué hacen? Estimulan secreción de moco y bicarbonato, que protegen. Además, les dije que también los fosfolípidos cubrían
también las prostaglandinas aumentan la efectividad de esa capa de fosfolípidos y disminuyen mediadores de inflamación. O sea, otros factores de inflamación van a estar disminuidos por esta prostaglandina. Entonces, como defensa, primera defensa es que va a aumentar esa membrana que está cubriendo la mucosa y no va a haber una noxa. Lo que sigue, aumenta la vasculatura también. Primero, reduce la permeabilidad del epitelio. Induce uniones en el epitelio, entonces el ácido no va a ingresar a las capas profundas. Tanto la prostaglandina E y la I son vasodilatadores a este nivel. Vasodilatan, lo cual hace que aumente el flujo sanguíneo al estómago. ¿Y eso qué hace? Barre las posibles noxas que han podido ingresar a través de la mucosa. O sea, si bien está tapada la mucosa, igual el ácido puede entrar y otras noxas. Pero la vasculatura barre con eso. Eso es importante, la vasculatura. Por otro lado, hay otro factor que también hace vasodilatación, el óxido nítrico. El óxido nítrico también hace vasodilatación a ese nivel y barre también las noxas. Tanto así que hay algunos estudios de algunos fármacos que han sido asociados con óxido nítrico o donantes de óxido nítrico. Por ejemplo, el naproxeno. Naproxeno con isosorbide u otros donantes de óxido nítrico están siendo probados para disminuir la toxicidad de este AINE y dando más protección al estómago. Y también contribuyen al flujo sanguíneo, sobre todo las prostaglandinas que son derivadas de la COX-1. Pero por otro lado está la defensa. Pero las COX o los productos de la COX, todas las prostaglandinas, no solo van a defendernos, sino también van a intervenir en la curación de úlceras. Se van a curar la enfermedad. Aceleran la curación de úlceras, aceleran la cicatrización, liberan este factor de crecimiento endotelial, que es importante en la curación, ya que estimula la angiogénesis. Y las prostaglandinas que van a contribuir a la curación de la úlcera, ¿qué son? Son las derivadas de la COX-2, no de la COX-1. Las derivadas de la COX-1, ¿qué van a hacer? Proteger. Pero las derivadas de la COX-2 curan, porque esas son inducibles, ¿no? Esas van a curar el proceso que se ha iniciado. Por lo tanto, si yo doy un inhibidor de COX-2 selectivo tipo Toricopsib, Celecoxib, ¿qué voy a hacer? Retardar la curación de la úlcera. ¿Puedo prevenir el daño? Sí, del AINE, ¿no? Pero si ya tengo enfermedad ulceropéptica, voy a impedir que se cure, porque estoy inhibiendo a la COX-2, que esa COX es la que se encarga de la cicatrización de las úlceras pépticas.